Perfecto, muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy. Me alegra nuevamente estar aquí para hablar sobre el módulo de saneamiento y medio ambiente. Inicialmente yo quiero iniciar mi presentación haciendo un reconocimiento a todos ustedes por esta actividad tan hermosa que tenemos, en la cual estamos trabajando, que es la de producir alimentos. De verdad que es una actividad que merece todo el reconocimiento, el máximo reconocimiento, pero también esto conlleva también una responsabilidad enorme. Nosotros tenemos en la producción de alimentos, tenemos que producirlos de manera inocua, de manera segura. Y el compromiso que nos trae el día de hoy es básicamente con el medio ambiente, o sea, con nuestros recursos naturales, la preservación, la conservación, la sostenibilidad del medio ambiente. Dicho esto, quiero pasar a un comentario que nos envía el doctor Macalister Tafur, nos lo compartió hace unos días, es un comentario que merece la pena, vale la pena compartir con ustedes. El doctor Macalister es una de las personas, realmente la persona a la cual debemos que se esté trabajando en buenas prácticas. Él fue el que introdujo las buenas prácticas a Colombia a través de las resoluciones ya hace muchos años que se generaron para el tema de buenas prácticas. Él menciona lo siguiente: este es el módulo para la protección del planeta, el módulo para la responsabilidad de la Tierra. Que los participantes reflexionen sobre lo siguiente: nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, pero la naturaleza sí puede vivir sin nosotros. Las evidencias durante la pandemia lo demuestran. No solo la naturaleza puede vivir sin nosotros, sino que vive mejor. Está mejor sin nosotros. Entonces, seamos humildes, agradecidos. Pongamos un granito de arena para cuidarla. Me parecen importantes estas palabras, es básicamente por eso. Ahorita con la pandemia, con el tema de la pandemia, pues hemos visto que se han mejorado algunos parámetros ambientales, se ha desmitificado el tema de que las especies animales, ganaderas, pues tengan ese impacto negativo, pero no podemos negar que sí hay un impacto de nuestros sistemas productivos sobre el medio ambiente. En ese sentido, pues la reflexión del día de hoy es invitar a que podamos mejorar, llevar de la mejor manera el tema. Es un asunto muy importante para todos los sistemas productivos. El sector que nos llama hoy es ovino-caprino. Es un sector con un potencial inmenso, con un potencial espectacular y que tiene estos retos de las buenas prácticas ambientales, del tema de bienestar animal, entrar en todo este tipo de procesos porque los consumidores son muy receptivos a este tipo de aspectos. Saneamiento. Vamos a definir saneamiento. Básicamente son las prácticas y procedimientos escritos que nos permiten mantener las condiciones sanitarias de la producción. Eso está muy bien, hablamos de procedimientos escritos, pero nosotros queremos ir más allá, queremos entender que no es únicamente los procedimientos escritos, o sea, podemos tener los mejores procedimientos, los mejores temas, el mejor conocimiento, pero esto requiere un cambio cultural. Nosotros llamamos cultura de inocuidad, cultura sanitaria y de inocuidad, que es básicamente que los conocimientos que nosotros adquiramos, que nosotros tenemos, pues generen un cambio en nuestro comportamiento, realmente que generen una transformación en la forma en que vamos a hacer las cosas, la forma en que hacemos las cosas en nuestros predios, las formas en que procedemos como productores, como seres humanos frente a los compromisos que tenemos con el planeta y con nuestros recursos naturales. En esta diapositiva quiero mostrar básicamente la interacción que existe de un desarrollo integral. O sea, todo nos lleva a que nuestros predios, nuestras granjas de producción, pues son empresas. Son empresas, claramente tenemos que visualizarlas con empresas, con una proyección, con, contemplando un desarrollo integral que obviamente económico, estamos para ganar dinero, para eso es el negocio, claro que sí, pero también tenemos que cuidar el recurso natural, el medio ambiente, nuestras fuentes hídricas y por supuesto, pues este negocio, estos sistemas nos dan
una tranquilidad, nos dan una alegría. Por eso estamos aquí, porque todos tenemos en el corazón la producción pecuaria. Nos encanta el campo y de esa manera lo conceptuamos. ¿Cómo interactúan las buenas prácticas alrededor de todo de esta gerencia, de esta ganadería empresarial? Son un sistema que nos ayudan, nos refuerzan, ya lo mencionó la doctora Aura y se ha mencionado a lo largo de los diferentes módulos, nos ayudan a organizar nuestra empresa, nos ayudan a realizar una mejor gestión ganadera. Claramente, por eso vemos involucrado todo el proceso dentro de las buenas prácticas ganaderas y por eso lo queremos comunicar. ¿Qué queremos? Minimizar el impacto de la actividad productiva. Miramos cómo podemos minimizarlo, pues claramente tenemos muchas acciones desde el manejo de los residuos, pero aquí quiero resaltar que tenemos opciones de manejar cercas vivas, ¿cierto? Tenemos los sistemas silvopastoriles, excelente, ¿sí? Cercas vivas nuevamente. Tenemos podemos observar cómo se preservaron o se busca preservar algunas zonas de bosque nativo, o inclusive generar procesos de reforestación para mejorar nuestros entornos. Esta es una foto de una granja en Boyacá, Granja La Morenita. También la pongo básicamente mostrando cómo el entorno no se alcanza a percibir completamente, pero hay una gran cantidad de árboles que están rodeando las montañas adjuntas al sistema de producción. O sea, son sistemas amigables y de eso se trata, de buscar la mejor alternativa. Este es el enunciado del artículo 6, básicamente saneamiento en la resolución 20277 de 2018. Dice, todo predio destinado a la producción de ovinos y o caprinos debe minimizar y controlar los riesgos asociados a la producción a través de la implementación de programas de saneamiento. Básicamente, bueno, este es un cuadro bastante complejo, no me gusta colocar tanto texto, pero quería de manera general mirar exactamente qué es el tema. Aquí vamos a tratarlo todo más detalladamente posteriormente, pero vamos a mirar principalmente los temas. Protección de fuentes de agua. Nosotros debemos implementar acciones, de acuerdo a la resolución, para su protección y mantenimiento, para proteger las fuentes de agua. Debemos evitar claramente la evacuación de efluentes que contaminen el agua potable, las fuentes de agua. Debemos mantener un adecuado suministro de agua y un almacenamiento adecuado. En el manejo integrado de plagas, ya lo trataremos adelante, pues básicamente es tener un plan documentado, ¿sí? Tener muy en cuenta que los productos utilizados en el control de plagas, proveedores de limpieza y desinfección deben contar con los registros de la autoridad competente. Manejo de residuos, la clasificación de orgánicos, inorgánicos, peligrosos, debe haber un procedimiento para ese manejo de disposición de residuos y básicamente que la disposición de los residuos, las basuras, los desperdicios, eviten tener los protocolos de limpieza y desinfección para las diferentes áreas. Aquí vemos el ejemplo claro de cómo se protege una fuente de agua. ¿Qué queremos? Realmente lo que buscamos es evitar que la materia fecal, que los animales mismos contaminen nuestras fuentes de agua. En el agua va a ser un contaminante, lo que buscamos es que los animales fertilicen los potreros. En ese caso de que pues que no estén contaminando ni ríos, ni quebradas, ni depósitos de agua con heces o orina. Se puede tener un cercado como lo estamos viendo aquí. Una cerca esta realmente no protegería, tendría que tener una cobertura, o sea, proteger para el ingreso de cabras u ovejas, pero que proteja de manera adecuada el reservorio. El almacenamiento, nosotros tenemos normalmente en los sistemas productivos tanques de almacenamiento de agua. Básicamente ellos tienen que estar limpios, deben contar con una tapa, que estén tapados, ¿sí?
de forma tal que evite el ingreso de plagas y contaminantes. Nosotros nos vamos a hacer, realmente nuestros auditores, cuando van a los predios, hacen una verificación. Aquí tenemos 2 auditores revisando exactamente en qué condiciones está el agua. Es muy común, desafortunadamente, que encontremos tanques en muy mal estado, contaminados con animales muertos, o que llevan mucho tiempo sin lavarse. Estos hay que hacerles un lavado periódico. Ustedes lo determinan en su procedimiento y básicamente es que el agua esté en condiciones adecuadas para el consumo. Aquí también miramos, adicional a los tanques de agua, vamos a mirar, y es clave que ustedes lo tengan, bebederos en buenas condiciones. Aquí tenemos 2 ejemplos de bebedero, y normalmente esto es lo que queremos encontrar en las granjas. Agua en una buena calidad, no un agua reposada, no un agua contaminada posiblemente, sino un agua que tenga unas condiciones mínimas para el consumo por los animales. La parte de manejo integrado de plagas, básicamente nosotros tenemos una guía. No sé, Mabel, si me colabora ahora y colgamos el link donde está la guía para que quede para los asistentes, una guía para el manejo, para el procedimiento. Es una guía, ustedes la adaptan, ¿sí? Básicamente, ¿qué tenemos en cuenta? Pues vamos a hacer un control de plagas. ¿Qué tipo? Obviamente vamos a tener lo de moscas, lo de roedores y las plagas que ustedes encuentren en sus sistemas. Es diferente predios en La Guajira, a predios en el interior, aquí en Boyacá, Cundinamarca, pues va a ser diferente el manejo. Entonces los procedimientos tienen que ser adecuados, como lo hemos mencionado en muchísimas oportunidades, tienen que estar muy adaptados a su predio. Estos son rataurantes, le decimos, son tubos que se colocan en los alrededores, se colocan en los alrededores y contienen pues los cebos. Yo de preferencia, como auditor, he hecho la observación de que en donde hay alimentos balanceados no utilicemos cebos, ¿sí? O si los utilicemos, estén muy bien cubiertos. Realmente he visto que alguna vez se bota la sal o el alimento sobre los cebos y se puede contaminar cuando hagan. El trabajador eventualmente podría cometer y nos va a elevar demasiado el riesgo de contaminación de los alimentos. Vemos comúnmente también en este tema de manejo integrado que tenemos que dar una protección a las bodegas, ¿sí? Si tenemos una bodega abierta, vamos a encontrar aspectos como este donde van a entrar tanto insectos, roedores, como gallinas o cualquier tipo de aves que también generan un riesgo para el alimento. Aquí vemos que contempla básicamente la guía que les acabo de mencionar. Pues es básicamente la identificación de las plagas que vamos a controlar, ¿cierto? Identificación de las áreas en que se va a generar el problema o se va a generar el control. Se van a tener medidas de prevención, pues obviamente el aseo de las bodegas, el aseo general de los alrededores, todo está contemplado dentro de medidas de prevención. Se pueden contemplar medidas de control en caso de ser necesario, claramente. Se debe definir la periodicidad, una capacitación y elementos de protección y básicamente un registro de los eventos que se generen. El manejo de residuos. Tenemos en la resolución varios puntos. Uno es que evitemos la acumulación de residuos orgánicos, escombros, maquinaria y equipos en desuso. Desafortunadamente, pues nuestra cultura, y es muy normal, nuestras granjas se convierten en depósitos de cosas en desuso. Se nos dañó algo y comenzamos a llevar para la finca. Esto sí puede servir allá en la finca y comenzamos a almacenar un montón de muebles, de maquinaria, de equipos que ya realmente no se están usando y hacemos monedas y llenamos con este tipo ¿qué? De materiales, ¿sí? Está básicamente el auditor, y de acuerdo a lo que está estipulado en la resolución, pues va a mirar que no se presente ese fenómeno, ya que esto nos trae problemas que favorece la aparición de plagas o el mantenimiento de plagas dentro de la granja.
La separación, hay muchas formas de hacer la separación. Claramente tenemos que hacer una clasificación, clasificar los orgánicos, los materiales orgánicos, clasificar los materiales inorgánicos, ¿sí? Hay puntos ecológicos. Nosotros podemos ver en muchas partes que hay diferentes formas de poner ese punto ecológico. Hay unos que son comerciales, que son excelentes, son muy buenos, pero tienen un alto costo. Hay alternativas más económicas que también son bastante viables. Lo importante que va a verificar el auditor es que se esté haciendo la separación y que se tengan las medidas adecuadas, o sea, que no nos genere riesgo esa separación. No es enviar a un, enviar a un sitio donde los animales puedan tener acceso a la basura. También hemos visto ese error. Debemos evitar que los animales puedan tener acceso a las partes donde se están haciendo el almacenamiento de los residuos y tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación de los animales. Lo otro, este es un ejemplo, cuando vamos caminando por potreros vemos bueno, alcanzamos a ver unos excelentes puntos ecológicos, muy bonito, muy bueno todo, pero cuando vamos a potrero comenzamos a encontrar basuras. Mire, aquí este no es un caso grave, pero aquí tenemos algo de la paleta de un helado, tenemos plásticos, tenemos un montón de problemas en los potreros. Eso es lo que queremos evitar, más allá de que tengamos el punto ecológico, un auditor, pues claramente si va a encontrar basuras, así tengan su punto ecológico muy bonito, se va a generar una no conformidad porque se encuentran basuras o desperdicios en las áreas de producción. Aquí vemos otro ejemplo, hay un poco de cortinas es posible que esto sea de la producción del día, básicamente se hizo un manejo en ese día y pues está próximo a recoger. O un caso diferente es que lleve un montón de tiempo y comenzamos a generar este tipo de problemas. O sea, tenemos cabullas, tenemos temas que pueden generarle problemas sanitarios a los animales en potrero, tenemos alambres, puntillas, grapas. Pues la invitación es a que tengamos mucho cuidado con eso para evitar dificultades con los animales. La disposición adecuada de agujas. Tenemos que utilizar un guardián. Hemos aceptado eventualmente el tema del guardián en un recipiente con un recipiente grueso, que sea grueso, que evite la punción. Yo personalmente, aunque es aceptado en la auditoría, yo no lo recomiendo. Recomiendo que se haga la compra del recolector, básicamente porque cuando se llene, va a durar muchos años en llenarse, ahí vamos a depositar las agujas y los cortos punzantes. Cuando se llene, normalmente los que reciben ese tipo de guardián, pues son los hospitales. Ellos no reciben, sino van en un recolector especial y destinado para ese uso. Si les llevan una caneca, eventualmente pueden tener dificultades en hacer la disposición final. Aquí vemos el problema de tener agujas en el piso, genera un riesgo tanto para los operarios como para los animales. En ese punto tenemos especial cuidado y realmente como auditores estamos muy pendientes de encontrar este tipo de situaciones. Bueno, el manejo de residuos orgánicos. Esto es un ejemplo muy bonito de cómo están manejando. Hay compostaje y camas de lombriz. Se maneja el compost, la cama de lombriz y posteriormente se utiliza ese fertilizante, sea en los procesos de reforestación o en los mismos potreros. Excelente manejo, donde tenemos las excretas, tenemos algunos residuos que salen de la alimentación o de las camas, que también podría ser, y hacemos un manejo de ese tipo de residuos orgánicos de la mejor manera. Aquí hay que recalcar que muchas veces si hacemos mal y en caprinos a veces se ve muchísimo, en cualquier especie realmente, vamos a tener un problema de moscas.
Tenemos que tener especial cuidado para evitar ese tipo de problemas de plagas de mosca. Mabel, no sé si tenga algunas preguntas, vamos a cuando algunas preguntas, Claro si le que parece. sí. Claro que sí. Tenemos varias preguntas. Según su experiencia, ¿cuál sería la recomendación para una cerca viva en el altiplano cundiboyacense? Es una excelente pregunta. No la voy a responder básicamente porque viene la charla que nos va a dar el doctor Andrés. Es parte del tema que va a tratar hoy y seguramente nos va a mencionar el tema nos va a ampliar el tema con lo de cercas vivas. Le agradezco la pregunta, es muy buena y ya esperaremos la respuesta del doctor Andrés. Muchas gracias. Listo. ¿Cuántos metros deben estar entre los cercos y las fuentes? Bueno, podemos considerar, realmente es una distancia prudente. Yo pensaría que unos 2 metros debemos de tener cerca protegiendo la fuente, ¿sí? Pienso que es prudente esa distancia, pero no está establecida como tal en la resolución. Ok. Sí, pero hablaríamos de 2 metros. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es la condición de buena calidad del agua? ¿Tiene que ver con el pH? Sí, tiene que ver con el pH, pero como lo mencionaba en la anterior charla, también tenemos que ver las condiciones microbiológicas. O sea, el agua para consumo animal pues también tiene que cumplir unas condiciones microbiológicas. Obviamente los animales tienen determinadas condiciones, ¿no? que les permiten consumir un agua estándar. El problema es la contaminación, ¿sí? El problema es la contaminación como tal, pero sí la norma nos exige que tengamos un monitoreo periódico del agua. La costumbre en nuestras fincas es que el agua se tome en la represa. ¿Qué medidas se toman para ese caso? No, está muy bien y exactamente de esa manera funciona. O sea, nosotros tenemos diferentes fuentes, vamos a tomar de represas, podemos tomar de ríos, inclusive de pozos profundos, agua. Lo importante es que sepamos qué condiciones tiene esa agua. El agua de la represa puede tener excelentes condiciones, como puede tener algunos problemas de contaminación. Eso no lo podemos determinar sino a través de un análisis microbiológico, ¿sí? Esa es la recomendación y eso es lo que realmente pide la norma, que nosotros conozcamos la calidad a través del examen y que en caso de que salga con dificultades, o sea, que salga agua en malas condiciones, pues tomemos las medidas adecuadas para corregir la calidad del agua. Es básicamente ese el tema. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable sembrar árboles en un nacimiento de agua y en qué medida? No conozco, o sea, yo pensaría, y de hecho así lo hemos hecho ¿en qué? En algunas fincas, como experiencia personal, que sí hemos sembrado, digamos, en clima frío hemos sembrado alisos relativamente cerca buscando la preservación. La cantidad digamos, la densidad o la cantidad ya depende bastante de las situaciones y circunstancias. Yo pensaría que la respuesta es sí, es bueno sembrar determinada cantidad de árboles y pues sería prudente hacerlo como protección también. Y una cerca viva también sería excelente. En dado caso de agujas y jeringas, ¿quién las recoge? Como les mencionaba, normalmente las agujas tenemos que llevarlas, normalmente nuestros productores lo que hacen es llevarlas las han recibido en los centros médicos, en los hospitales, centros de salud. Ellos tienen la forma de manejar. Eso es lo que han hecho en la práctica muchos de los predios. No tengo más conocimiento. Creo que es la disposición que generalmente se han dado, ¿vale? No la recogen, les toca llevarla. Acercarse. Sí. Ok. Si el control se puede hacer con gatos, ¿esto sirve? ¿El control? El control con gatos es
interesante. Digamos que el problema que nos generan los gatos dentro de las bodegas de alimento es que nos pueden generar otro tipo de problemas sanitarios, ¿sí? Pero digamos que en zonas externas que no estén en contacto con animales, con alimentos, perdón, pienso que es necesario, que digamos que es, ¿cómo se llama? Que es posible, pero ya podemos plantear otras alternativas. Obviamente, digamos que en el tema de cabras, cuando hay ordeño, esos animales tampoco podrían, o sea, un gato nos generaría muchísimo problema también en el tema de que estén presentes en el ordeño. Lo mencionaba antes, cuando hay producción de leche no se certifican con la resolución de ovino-caprinos, sino que la leche se certifica con la resolución de buenas prácticas lecheras, y en eso es muy claro el tema de que en el ordeño no se permiten los gatos o ningún tipo de animal. Javier, ¿te puedo apoyar con la pregunta? Claro que sí, María Fernanda, gracias. Bueno, en este tema, y como lo dice Javier, es un tema que es muy interesante a tratar. Es importante tener en cuenta que para la certificación de buenas prácticas ganaderas, en el tema de control de plagas debemos presentar la evidencia de que se está utilizando el control de plagas y cómo está funcionando. Entonces, cuando nosotros utilizamos el gato, primero, no es un control de plagas efectivo al 100%. Hay gatos que juegan con los ratones y no los consumen. Pueden ser transmisores de enfermedades cuando los tenemos en contacto con ratones. Si el ratón, por ejemplo, está contaminado por leptospira, se me puede contaminar el gato y hacer una contaminación de los demás animales. Entonces, sí podemos tener gatos en las fincas como mascotas. Deben tener un plan sanitario adecuado, entonces deben estar vacunados, deben contar con su programa de desparasitación con el fin de que estos animales estén sanos y podamos evitar que puedan ser transmisores de enfermedades a nuestras ovejas y a nuestras cabras. Si los tenemos dentro de la bodega, como lo decía Javier, nos van a generar problemas y riesgos porque podemos tener gatos que rompen los costales del concentrado, juegan ellos y lo hemos encontrado también en algunos predios. Entonces, los gatos como mascotas. El programa de control de plagas debe estar y debe permitirnos realizar un seguimiento donde en el registro nosotros podamos evidenciar si hay o no presencia de ratones. En el caso de cebos, pues por ejemplo, contando el número de concentrado, de los cebos que se han colocado. En el caso de trampas, si ha habido o no captura de los ratones, o también con la presencia, con el consumo del cebo o con la presencia o no de animales muertos cerca a la bodega. Sin embargo, la presencia o no de roedores muertos no siempre es un indicador, ya que muchos de estos roedores, una vez consumen el cebo, salen a morir lejos de donde consumieron la bodega. Entonces, el mejor de los parámetros para saber si aún tenemos roedores es contar el número de pepitas que colocamos en los lugares para el control de roedores. Exacto, en las trampas. Gracias. Muchas gracias, doctora Maffer. Bueno, ¿más preguntas? Más preguntas, sí. Perfecto, gracias. Dice, ¿qué periodicidad se debe utilizar para plagas de ratones? ¿Con qué periodicidad? Pienso que no. Nosotros tenemos un taller, un módulo, donde va a ampliarse un poco más el tema de procedimientos. Lo que les decía, depende, María Fernanda ahorita lo mencionaba, que depende mucho de los registros, qué tanta incidencia tenemos de roedores, cuánto estamos capturando. Si no hay capturas, si no hay consumo de los cebos, pues es diferente y se puede adaptar a cada situación. Ok. ¿Cuál sería la disposición final del guardián? Ya lo mencionaba, lo que normalmente las personas hacen es llevarlo al centro de salud más cercano. Allá normalmente se lo han recibido, no es una recomendación del ICA, pero digamos que eso es lo que normalmente están haciendo. No sé si alguno me pueda, de los que están escuchando, me pueda complementar
Claro, Javi, María Fernanda. Bueno, en estos casos pues tenemos varias opciones. Lo importante es que se dispongan de forma adecuada, que no los dispongan ustedes, que no sean enterrados, que no sean quemados, porque pues esto iría en contra primero de la normatividad ambiental y segundo los podría poner en riesgo al ser material peligroso. Como lo decía Javier, una de las opciones a veces son centros de salud, hospitales que lo reciben. Otras opciones son las asociaciones ganaderas de la zona. Muchas veces también hacen este recibido e incluso cobran por gramo, porque ellos igual les cobran por gramo. Hay empresas especializadas en este tipo de disposición final. Que también pueden ser contratadas. Si está cerca de la zona urbana, a veces ellos van hasta el predio. Algunas alcaldías, y por ahí estaba esa pregunta también, si bien no es obligación de ellos como alcaldía hacer la disposición final de estos elementos, han apoyado a sus productores haciendo de intermediación con alguna de estas empresas que realiza la disposición final y pues se les hace la intermediación para que ellos puedan entregar estos guardianes o a veces ellos mismos hacen los contratos y prestan el servicio a los productores. Entonces son varias opciones. Lo importante es que pues ustedes tengan un procedimiento de qué es lo que se realiza en su finca, a dónde se entregan, cómo se entregan y en lo posible pues tener algún tipo de registro o certificación donde el ICA pueda verificar qué fue lo que pasó con esos guardianes y que pues no fueron específicamente quemados. Si me permite también, Javier, teníamos una tarea que deben presentar para el día de mañana. ¿Nos la pueden recordar cuál era la tarea, ya que están hablando de esto? Mabel tiene la tarea que debe presentarse mañana. Sí, se enviará, pero quien nos ampliará la información, nuestra compañera Catalina, por favor. Y buenas tardes. Bueno, la tarea para mañana está relacionada con los procedimientos. Listo, Javier. Entonces, aclarada cuál es la tarea, al finalizar o más o menos entre las 6 y las 8 de la noche se enviará la tarea. Se están recibiendo las tareas. Recuerden, por favor, que es el correo oficial del curso, que es ovinos.caprinos@ica.gov.co y colocar en el asunto el nombre de la tarea. Javier, tenemos una última pregunta antes de que continúes con tu presentación. Dice, ¿qué disponibilidad se debe hacer con los cuerpos muertos de los animales? Antes de seguir, Javier, me permiten, y Mabel, porque creo que no dijiste claramente la tarea, porque aquí la gente está escribiendo, deben presentar al menos 3 de los procedimientos que se llevan dentro de la finca, deben presentarlos a más tardar el día de mañana a las 3:30 de la tarde. 3 procedimientos por lo menos del total de procedimientos que tienen que realizar. Nuestro compañero Javier tiene unos pequeños inconvenientes de audio, pero si quieres, María Fernanda, ¿me puedes ayudar, por favor, contestando la siguiente pregunta? ¿Me la puedes repetir? Ok, claro. ¿Qué disponibilidad se debe hacer, qué disponibilidad se debe tener con los cuerpos de los animales muertos? Bueno, en este caso es importante tener en cuenta algunos puntos. En lo posible de la autoridad ambiental, puesto que tenemos algunas normas referentes a la disposición de cadáveres, pero hay unos puntos sanitarios que para nosotros son fundamentales. Primero, que no debemos enterrar los animales cerca a las rondas del río, porque esto nos puede generar contaminación. No se deben quemar tampoco. En el caso, por lo menos, de ovinos y caprinos que sean pequeños, podemos utilizar el compostaje.
se hace pues el procedimiento obviamente de necropsia, el procedimiento de causa de mortalidad, se hace un desprece de los animales y se puede utilizar el compostaje cuando son animales pequeños. Cuando son animales grandes, una de las opciones es el enterramiento, debe realizarse obviamente con cal, a una buena profundidad y pues evitar que sea cerca de las rondas de los ríos. María Fernanda, ya estoy nuevamente, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Sí, señor. Javier. Qué pena con todos los participantes, tuve alguna dificultad y me sacó el sistema, pero ya estamos nuevamente. Muchas Adelante. gracias por el apoyo. ¿Alguna pregunta adicional o ya estamos? Sí, ya nos apoyamos con nuestra compañera María Fernanda. Adelante, por favor. Muchas gracias. Básicamente también quería continuar con esto, es los procedimientos de limpieza y desinfección. ¿Qué verificamos nosotros? Pues que haya un cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos a través de la verificación y entrevistas. Nosotros, un auditor está permanentemente, cuando está en una finca, está permanentemente evaluando, escuchando, ¿sí? Verificando visualmente todo el tema y ya lo han mencionado. Yo sé que volvemos a repetir lo mismo. No escriban en los procedimientos o algo que no hagan. Siempre sus procedimientos adaptados a la realidad de su producción, de su producción, sea ovina o caprina, ¿vale? El cumplimiento estricto de los protocolos que se establezcan, ¿sí? A través de la validación y el uso de registros que permitan reforzar lo establecido en los planes, programas o procedimientos. Ya a manera de conclusión, quiero hacer un balance de los puntos que nosotros vamos a evaluar. Esto consolida, me faltó hablar, perdón, me salté un tema que ahorita estaba recordando, es el tema de los frascos de medicamentos vacíos o vencidos. Ese tipo de frascos debe separarse de manera diferente del resto de residuos. Debe hacerse una separación porque son residuos que nos generan un mayor riesgo. Entonces, normalmente lo que hacemos es una separación de ese tipo de residuos. Entonces, miremos aquí los puntos que evaluamos de acuerdo a la lista de chequeo. Tenemos en el primer punto que vamos a evaluar es esto ya lo hablamos, pero es recordando un poquito, la protección y conservación de las fuentes de agua. El criterio de cumplimiento, que es bueno que lo tengan presente. Ustedes se van a apoyar muchísimo en la lista de chequeo en el caso de implementación o en el caso de implementación en propio o como asesoría en los criterios de cumplimiento. Entonces dice, se implementan acciones para la protección y el mantenimiento de las fuentes de agua para consumo pecuario, para uso pecuario. Corroborar que los tanques para el almacenamiento del agua sean de fácil limpieza y y permanezcan tapados. Eso es lo que va a verificar el auditor. Nosotros no nos vamos a salir de lo que está escrito en nuestra lista de chequeo. Eso es un criterio mayor. O sea, todos los criterios del módulo de saneamiento y medio ambiente son criterios mayores y recordemos eso, tal vez ya se mencionó, que se debe cumplir un mínimo del 80% de los criterios mayores para poder obtener la certificación. El otro es la limpieza de las instalaciones, que tanto las áreas de almacenamiento de insumos como sus alrededores deben permanecer libres de desechos orgánicos, escombros, maquinaria, equipos inhabilitados, entre otros. Deben ser materiales que permitan la fácil limpieza, desinfección y drenaje. Manejo de plagas y roedores, hablamos del programa documentado, la disposición del estiércol y efluentes. Entonces, incluir métodos apropiados para la disposición del estiércol que minimicen la proliferación de plagas. Evitar que la evacuación de los efluentes contaminen las fuentes de agua potable, muy importante. ¿Sí? El manejo de residuos sólidos, ya también lo mencionamos. Y el manejo de residuos peligrosos, que es lo que mencionaba recientemente del manejo de envases vacíos de medicamentos veterinarios vacíos o vencidos, ¿sí? Y de agroquímicos, también es exactamente la misma situación. Algunas fotos de sistemas productivos. Básicamente este es para hacer el reconocimiento. Son fotos que nos colaboraron 2 predios
Tenemos darle los créditos a Granja Caprina la Morenita en Boyacá y a la Granja Ovinos María de Jesús, que nos colaboraban con algunas fotos para la presentación. Muchas gracias a todos. Doctora Mabel, para continuar con el doctor Andrés, muchas gracias. O claro, más preguntas, sí. si pues tenemos una última pregunta, si me colaboras. Es la siguiente, dice, teniendo en cuenta que la mayoría de las aguas son superficiales y subterráneas, ¿se presenta algún grado de contaminación? ¿Qué se debe evaluar con el agua de Caprinos? O sea, ¿qué hace referencia en el decreto 1575 del 2017? ¿Qué regula en cuanto a cantidad de agua o consumo humano? Bueno, la pregunta, y quiero recordar también que dentro de las competencias nosotros hacemos nuestra normativa, tanto en BPGs como autorización sanitaria, va relacionada principalmente al tema de riesgo sanitario y de inocuidad, ¿sí? La normativa ambiental como tal, pues no es competencia de la autoridad ambiental, que en este caso es el Ministerio y las corporaciones autónomas regionales que manejan mejor el tema. Yo realmente no daría una respuesta al respecto porque no la manejo, no la manejaría adecuadamente.